Entonces, de lo que vamos a hablar es de Lucas 18, versículo 9 al 14, el fariseo y el publicano, y vamos a hablar de en qué consiste la justicia, es decir, cómo me justifico. La palabra justificación viene de la palabra justicia. Entonces hay que entender los dos contextos que son muy diferentes entre lo que habitualmente creemos en Occidente y los conceptos que tienen que ver con el Medio Oriente. En el mundo grecorromano, el concepto de la justicia es un concepto ético. ¿Qué quiero decir? Eh, es justo aquel que hace las cosas justas, las cosas correctas. Entonces, vos haces cosas incorrectas, no sos justo. Pero si haces las cosas correctas, sos justo. Ahora, vos podés hacer cosas correctas y no ser justo. Porque una cosa es mi accionar y otra cosa es lo que pasa dentro de mi corazón. Entonces, yo puedo cubrirme exteriormente con cosas correctas que puedo mostrarlas para que digan que soy justo, porque el concepto de justicia es ético, lo determina mi conducta. Y en el concepto bíblico hebreo de Medio Oriente, el justo tiene un concepto diferente. En griego la palabra es dikaiosune, que es la palabra que se utiliza para justicia, y en el hebreo la palabra es tzadaká. Tzadek es justo en hebreo, y literalmente el concepto de tzadaká o tzadek es el estatus concedido por el rey como para poder pararse delante de él. Y ese estatus no es concedido por habérmelo ganado, sino es un regalo del rey. Es una decisión del rey. Como el rey Entonces, Asuero con Esther. ahí vamos a ir, sí, vamos a ir a ver el libro de Esther, que lo muestra, es lo que muestra con mayor claridad todo esto. En el mundo grecorromano, cuando venía el general y mostraba sus triunfos, su batalla y lo que había robado de los pueblos que había conquistado, lo mostraba, mostraba lo que había hecho y entonces le daban el estatus hasta de eh, emperador. Hay emperadores que lograron su estatus de esa manera. Pero en el concepto de Medio Oriente, el concepto es diferente. El rey, porque se le da la gana, cuando yo era chico, cuando empecé en estas cosas de la iglesia, me acuerdo que había una expresión que era porque le plugo a Dios. Es una expresión antiquísima del español. Le plugo a Dios significa se le dio la gana. Lo hizo porque se le dio la gana. Y era bastante común escuchar esa expresión entre los viejos, porque le plugo a Dios darnos la salvación en Jesucristo, y por eso envió, y en Jesucristo le plugo a Dios otorgarnos la justicia de Dios y la salvación. Era el concepto. Y este era una buena definición que se perdió totalmente, ¿no? Hasta la palabra, hoy en día creo que nadie conoce la expresión le plugo o el verbo. Entonces, el justo es aquel que el rey le concede el privilegio de pararse frente a él y no es concedido por las buenas obras que esa persona podría haber hecho. Es
puro resultado de la bondad del rey que se concede. Y ahí vamos ahí a Esther. Les voy a marcar algunos versículos de Esther que lo muestra muy bien. Es increíble porque fíjense que en el libro de Esther no se menciona a Dios. Es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios, ¿no? Es una de esas viejas preguntas para las reuniones de matrimonios. ¿Cuál es el único libro de la Biblia que no se menciona a Dios? El libro de Esther. Em, no sé si ustedes lo vivieron en esa época. Yo sí. Sí. Hace años que sé que ya no funciona más. Por ejemplo, en Esther 2:17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de la reina Basti. Pero halló gracia y benevolencia delante de él. Este es el concepto de lo que le concedió el rey a, a Esther. Es decir, la declaró justa. ¿Por qué? Y porque le gustaba, porque se le dio la gana. Él era el rey. Si vamos a Esther 4:11, dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto de él, ha de morir. Es decir, esta era la norma. Ahora, a medida que lo vamos leyendo, vamos a ver a Dios en el libro de Esther, porque Dios está simbolizado en estas prerrogativas del rey. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que en todos lados se sabe, o deberíamos saber, que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior de Dios, es decir, que se presente adelante de Dios, sin que Dios lo haya llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. ¿Se acuerdan cuando, creo que fue Moisés, que estaba preocupado porque dice que vio la espalda de Dios? ¿O fue Elías? No me acuerdo. Dios pasó por delante de él. Y estaba aterrado porque había visto la espalda de Dios, lo cual significaba que iba a morir. ¿Te acordás cuál era, José? Sí, en Moisés lo que le pide es que, y Dios lo tapa para que no vea su rostro y ve solamente la espalda cuando él pasa. Eso, Eso es antes de llegar a la tierra prometida, o sea, le deja ver y Dios le exacto. concede Un verlo, pero poquitito. no. Pero era terrorífico, porque Claro. no te podés presentar por motus propio. Ahora, yo quiero que esto lo piensen aplicado a la oración. Es el presentarte delante de Dios en su atrio interior para orar, si no vas en el nombre de Jesús. Ujú, Aún así, con la misericordia de Dios, Dios eventualmente te puede escuchar, pero nadie puede presentarse delante de Dios mostrando sus obras, sus buenas obras, su ética, sus logros. Señor, acá estoy yo delante tuyo. Mirá, hace 30 años que soy pastor. He llevado a 5.000 personas delante de tu presencia. Oro todos los días. Doy el diezmo sin que falte. ¿Viste ese tipo de cosas como estaba haciendo el fariseo?
Ujú. Pero es lo que muchas veces, sobre todo aquellos que tienen ciertos logros en el mundo cristiano, es la forma como a veces se quieren presentar delante de Dios. Y para ellos hay una sola respuesta, que es esta: debe morir. Ahora, Aldo, sí, sí. En Isaías 6, cuando ve la visión y él estaba aterrado por haberlo visto, y creo que hay un serafín, le busca un carbón encendido de la presencia, algo así era. ahí está, correcto. Era, era Isaías. Lo que pasa es que en Isaías dice, ay de mí que he visto el rostro de Dios, voy a morir. Ahí lo simboliza Hoy más hombre muerto. correctamente. Sí, Sí, Ujú. exacto. Era este concepto específicamente. Eso sí. era, no me acordaba que estaba en el antiguo. Está. Me pasa mucho eso. Me acuerdo del No. episodio, pero no me acuerdo dónde diablo estaba. Bueno, pero el ejemplo que diste de Moisés también es real, porque Dios le concede cosas, pero no deja que vea todo su rostro porque iba a morir. Eh, Exactamente, exactamente. Ahora, si seguimos con Esther 4:11, fíjate que dice: una sola ley ha de morir, salvo que, y acá viene la excepción, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y si yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro. Entonces, quiero pararme 2 segunditos así. Ustedes habrán visto la coronación de Carlos III, aunque sea por televisión, un cachito. un cachito. ¿Viste que cuando se sienta en el trono le ponen la corona? Le dan 2 palos que los ponen cruzados así adelante de él los tiene en la mano. Ujú, Estos son los cetros. Es el cetro de oro que tradicionalmente significa tenés el poder. En las juras del presidente de la Argentina se le regala lo que se llama el bastón de mando, que no es otra cosa que el cetro. ujú. En nuestro Sí, sí. caso de plata, no de oro, pero el cetro. Se acordarán cómo cuando Néstor subió al poder jugaba con el poder. Jugó con el poder. Fue Sí, absolutamente simbólico, ¿no? ¿te acordás? Ya, claro, no, tenés razón. Lo zarandeaba Yo voy a poner el poder para al abajo, para bastón. arriba, para abajo, y Totalmente, eso voy hace. a hacer lo que se me dé la gana. Exactamente. Nadie Voy a se dio poner, cuenta. voy a poner todo patas para arriba. Pero el concepto es, te dan eso porque eso es la evidencia del poder. Si vos mirás las imágenes que hay de los egipcios, de los faraones egipcios, también tenían el cetro en la mano. Entonces, el rey, el faraón, se sentaba en su trono y tenía el cetro en su mano. ¿Por qué? Porque cuando se sentaba ahí era para juzgar. Entonces, él mostraba que tenía el poder para tomar decisiones. Si alguien se presentaba de sorpresa y al rey no le gustaba, simplemente no apuntaba el cetro contra él. Lo agarraban los guardias, se lo llevaban y era historia. Salvo que cuando lo iban a agarrar o lo habían agarrado, en ese momento lo miraban al rey como diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Y si al rey se le ocurría, porque a él se le ocurría, basado en el puro criterio del rey, el rey extendía el cetro hacia él, lo cual significaba: puede presentarse delante mío. Si yo quiero que esta imagen se la imaginen con Dios en su dimensión, sentado en su trono,
cuando nosotros lleguemos a su presencia. No nos podemos presentar por motus propio, porque nos van a agarrar y nos van a tirar allá en el fueguito. Salvo que Él extienda el cetro hacia nosotros. Pero ¿cómo lo va a extender? La única forma es que nosotros digamos que estamos ahí por Jesús. Porque cuando Jesús muere y resucita, llega al trono del Padre y el Padre extiende su cetro hacia su Hijo unigénito, concediéndole la vida e invitándolo a sentarse en el trono que estaba preparado para él. Entonces, cuando yo me presento frente a este Rey, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo llego allí, vengo en el nombre de Jesús. ¿Qué significa? Yo estoy adentro de Jesús. Dios, vos dirigiste tu cetro de poder hacia Jesús, concediéndole la vida. Yo estoy en Jesús. Y yo voy con esa certeza. No la certeza de que mis méritos alcanzan, sino la certeza que los méritos de Cristo alcanzan porque yo estoy adentro de Cristo. Es el concepto que más de una vez les he mencionado, lo que significa estar en Cristo, es decir, adentro de Cristo. Y cuando vamos a orar, pasa lo mismo. Yo me presento delante de Dios, pero me presento en el nombre de Jesús, no le voy a orar en nombre mío. Ni en nombre del Papa, ni en el nombre del pastor de la iglesia, porque no me sirve de nada. El único nombre en el cual podemos ser salvos es el nombre de Cristo. Es decir, el único nombre con el que nos presentamos y el cetro va a ser extendido hacia nosotros. A mí me parece que esta imagen de extender el cetro, si se la figuran en la cabeza, esa acción del rey de apuntarnos, es crucial para entender lo que es la salvación y entender lo que es la justificación por la fe. Eso es. Yo tengo fe que estoy en Cristo y que el Padre extendió el cetro sobre Cristo. ¿Por qué tengo fe? Porque Cristo me dijo que Él y el Padre uno son y que Él hace todo lo que el Padre le dice. Entonces yo tengo fe en eso, yo tengo fe en que el nombre de Cristo me hace salvo, porque me justifica. No es el concepto ético que se predica en las iglesias que me hace justo porque yo hago las cosas correctas ahora. No depende de que yo viva una vida perfecta, 100%, dentro de lo que la Biblia te dice. ¿Por qué? Porque el que dice que no tiene pecado miente. Porque Dios dice que todos somos pecadores y seguimos siéndolo. Pero mi salvación no depende de lo bueno que soy, de lo perfecto que soy. Mi salvación depende de que el Padre extendió el cetro al Hijo y que el Hijo me dijo, vos sos ahora mi amigo. Cuando te presentes delante de Dios, hacelo en mi nombre. Se da cuenta que es otra concepción totalmente diferente, ¿no? De la ética que nos tiene tan trabados en la iglesia, porque terminamos intentando ser salvos por obra, como este fariseo.
mirá qué bueno que soy. No solo hago, yo no soy 100% leal, yo soy 120%. Diezmo de todo. Ayuno 2 veces por semana. 100% no alcanza para describir lo perfecto que soy. Entonces, esta expresión que hay acá, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, es la expresión clave del libro de Esther. Y el libro de Esther está ahí para hacernos entender que la salvación ocurre en los atrios del rey. Es un hecho sobrenatural. No se da en nuestros atrios. Por eso es que Jesús subió y después bajó, que la salvación no ocurre en los atos del rey. Claro, es que lo que ocurre, lo que se describe ahí en Hebreos al principio de todo, que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, es literalmente meternos en el libro de Esther. Es decir, Cristo ascendió, se presentó delante del Padre, el Padre extendió el trono y le dijo, siéntate en el trono hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y Claro, lo primero que hace Jesús es pedirle al Padre que el espíritu de ellos, dos, esté con sus discípulos, que es lo que el Padre le concede, porque ahora Él está sentado en el trono y es el rey, ha heredado el reino, porque es el hijo del rey. Es decir, estoy tratando de generar una imagen acá arriba que no es la que habitualmente tenemos en la iglesia, ¿no? Y si quieren más, relacionen toda esta escena. No sé si la llegan a visualizar, si logré que ustedes armen una visión de esto que está ocurriendo ahí arriba, o de lo que ocurrió. Esa visión, si la pueden aplicar a la Santa Cena. Cuando yo estoy agarrando el pan, agarrando el vino, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy presentando delante del Padre. El Padre es el que está diciendo, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento, porque estoy de alguna manera presentando a Jesús o presentándome en Jesús. Este pan, este vino, que lo representa a Cristo, yo estoy en ellos. Yo me hago uno, me consustancio con esto, tanto que me lo como y me lo tomo. De tal manera que en ese momento siento que ese cetro que apuntaba a Jesús ahora me apunta a mí. Por eso Jesús dice, hagan esto en memoria mía. ¿Qué significa? Recordándome. ¿Por qué? Porque yo soy la figura central acá, no vos. Vos vas escondido en Cristo. Vos te sometés totalmente a Jesús porque lo estás incorporando. Es muy simbólico, ¿no? Todo lo que les estoy diciendo. Es muy simbólico. Aldo, Y esto tiene que ver cuando el apóstol Pablo dice que somos coherederos, somos en Cristo, todos somos en Cristo. Exacto.
Esa expresión en Cristo significa adentro de Cristo. Y esa expresión la vas a ver, sobre todo en Efesios, ¿no? Capítulo 1 y 2. En Cristo, en el amado, en Él tenemos, Claro, en en el Efesios hay Hijo. mucho, sí. Sí, sí, sí. Y me parece haber escuchado una prédica tuya, Aldo, de Colosenses, creo, que hablabas de nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, como paradoja de las dos cosas. Exactamente. Está buena la imagen. Sí, yo estoy adentro del Espíritu Santo y el Espíritu Santo al mismo tiempo está dentro mío. Claro. Pero tenerlo al Espíritu Santo adentro mío es más fácil de concebir, por eso pensamos que es una fuerza muchas veces. Y es una persona, porque está dentro mío. Pero al mismo tiempo yo estoy adentro del Espíritu Santo. Esa expresión en Cristo, Sergio, la vas a ver Sí, siempre está. muchísimo. Y para mí es crucial y nunca se menciona en las iglesias, porque la mayoría de la gente nunca la ha visto. La Más leyó, pero que nunca la vio. nunca nos enseñaron, es decir, es como que nuestra posición en Cristo fue ganada inclusive por nosotros en el momento que hemos aceptado al Señor. Ahí está. Y- El mérito que te y- atribuís claro, es haber aceptado a Cristo. Por eso yo siempre digo, el mérito en realidad es que Él te aceptó a vos. claro, claro. En Efesios capítulo 2, capítulo 1, dice, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eh, Fuimos predestinados a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, eh, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Se ha propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, eh, para que seamos para alabanza nosotros los primeros que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, habiendo oído la palabra de verdad de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Estando en Él, sos sellado con el Espíritu Santo, no fuera de Él. Fíjate que dice el capítulo 2 de Efesios, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis dice, por gracia sos salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Todo apunta a este concepto que estamos hablando. Si te fijas en Esther 5:2, dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Obtuvo gracia. Quiere decir que el rey le dio su gracia, le dio su regalo. ¿Cuál fue el regalo? Apuntarle con el cetro y darle la salvación. Es decir, que no muera, sino que sea acepta delante del rey. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, que sería lo que nosotros decimos aceptar a Cristo. Dios te dice,
te regalo el privilegio de estar en mi presencia. Y yo voy y lo toco, el cetro. Entonces pregunta, ¿por qué estás en la presencia del rey? ¿Porque tocaste el cetro o porque el rey te extendió el cetro hacia ti? Opción B. Aldo, Sí, la imagen del cetro también me lleva a Juan 3:13, cuando dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ahí hay otra imagen de esta salvación. y fíjate vos que sea levantado y fue levantado en una cruz, es como ser elevado al cielo. Cuando él está colgado en la cruz está más alto que todos los demás. Arriba del monte Sinaí, es decir, era lo más alto que había en ese momento en Jerusalén, físicamente, pero también espiritualmente. Pero acá en Esther 5 obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Cómo puede llegarnos la gracia de Dios? Cuando estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios miró con gracia a su Hijo. ¿Por qué somos salvos? Por gracia de Dios, por regalo de Dios. Es un regalo. El que extienda el cetro es un regalo, no es un reconocimiento de mérito. Pero es muy interesante de entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¿Te das cuenta, José, allá lejos de hace tiempo, cuando empezamos a charlar, cuando yo comenté el aceptar a Jesús, eh, que me parece que hoy no está nuestra hermana, pero la vez pasada preguntó ella cómo era eso de aceptar a Jesús, ¿no? ¿Por qué no servía? Creo que acá está la respuesta. Lo que pasa es que es tan simbólica que hay que ir digiriéndola de a poco, De a poco es. porque es muy Sí. difícil recibirlo todo de golpe y llegar a tener la comprensión de todo el cuadro general. Sí. ¿Sabes, Aldo? Cuando lo estudiamos por primera vez, esto de el mérito de aceptar a Cristo, esa forma que vemos y culturalmente que habíamos aprendido en la iglesia, y la diferencia entre dejarme abrazar, entre recibir, ahí yo acepté, eh, de verdad te digo que me costó mucho tiempo Claro. formar la idea, digerirla, masticarla, hasta empezar a entenderla y a comprenderla. Quizás porque mi pensamiento occidental ya lo tenía muy ¿Me, interiorizado me el concepto. disculpas un Sí. segundo? Adelante, adelante. Em, bueno, entonces sí, me decías, José, Yo, que te costó mucho, sí, yo eh, sé, eh, lo me hemos llevó charlado un montón de tiempo, veces, ¿no? claro, me llevó tiempo masticar la idea y empezar a disfrutarla la idea, entenderla, todo lo que eso significaba. Eh, Quiero llevarte a dos preguntas, Aldo, de lo que venimos hablando. Esto de que Jesús eh, sube al Padre y el Padre extiende el cetro. Y hay en Juan, cuando Jesús se encuentra con las mujeres recién resucitado en Juan 20, eh, Jesús el 17 dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
y después Jesús se presenta delante de los discípulos y ahí ya Tomás lo toca y todo lo demás, ¿no? Eh, y estoy pensando mucho el concepto que dijiste recién de que la salvación se produce en el atrio del rey. Sí, el Jesús ya resucitado, a ver, la extensión del cetro le da vida, lo resucita, ¿está bien? Pero lo que significa, estoy tratando de interpretar lo que significa ese, no me toque que subo al Padre, me parece que tiene que ver ah, con la extensión de la vida, cuando Jesús sube al Padre y, y, y vuelve a traer esa gracia para el resto. Estoy entendiendo bien ese concepto, por qué Jesús dice, no me toquen que todavía no subió el Padre, porque más tarde los discípulos sí lo tocan, come con ellos, hace una vida distinta, El mismo ¿sí? día. Claro. Sí, sí, sí. Mira, en Hebreos 1:3 dice que Cristo era el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, eh, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, lo que uno podría deducir es que Jesús el día sábado había ido, dice, a predicar a los infiernos, al Sheol. Había ido a predicar allí. Pasaje muy difícil de poder entender y estar seguros de qué quiso decir. Lo que yo me imagino es que los hebreos creían que cuando el judío se moría, se iba al Sheol, se iba para abajo. Tanto los creyentes como los no creyentes. Era el lugar de los muertos. Entonces, ¿qué significa esto? Había muertos que se habían muerto esperando al Mesías y había muertos que se habían muerto sin esperar al Mesías, porque no eran creyentes. Pero allá abajo estaba Moisés, estaba David, estaba Isaías, Nehemías, toda gente que eran creyentes, pero estaban en el Sheol. Entonces, dice que Jesús va al Sheol ese sábado a predicar a los muertos, a los que... Sí, le fue a predicar a todos. ¿Qué es lo que yo entiendo y estoy especulando porque no tengo ninguna certeza total de que esto sea así? Yo creo que fue decirles, ¿se acuerdan que ustedes estaban esperando al Mesías? A Dios que iba a mandar su salvación. Acá estoy. Para ellos, esa fue la primera venida. Lo que algunos habían estado viendo en carne y hueso, ahora lo están viendo en el Hijo muerto y resucitado, que está trabajando y va a decirles, vamos, porque tengo un lugar preparado para todos ustedes. Y ascendió llevando cautiva la cautividad. ¿Se acuerdan que dice eso la Biblia? Sí, el apóstol Pablo. Yo lo que entiendo de esto, uniendo todos estos pasajes, es que espiritualmente Jesús empezó su ascenso junto con todos estos, con todas las almas de aquellos que lo habían estado esperando, que esperaban al Mesías. Para ellos fue primera y segunda venida, todo junto. Claro. Y él asciende y ni bien sale de la tumba, se encuentra con estas mujeres y él había estado recién en contacto con los muertos. Todavía necesitaba completar el acto de la purificación, digamos. El Bien. sacerdote quedaba contaminado por estar cerca de los muertos. Entonces no me toquen porque todavía no estoy santificado. Es decir, todavía no Claro. se terminó el proceso. Estoy en proceso de...
Y no es que no había llegado, yo creo que ya estaba en el atrio del rey. Quizá incluso el rey ya había apuntado su cetro contra él. Y atrás todos los que habían ascendido con él, esperando en él. Pero si me permitís la imagen que teníamos de Esther, a lo mejor él todavía no había tocado la punta del cetro, como imagen simbólica. Está bien. Sí, Estaban en ese proceso y como estamos en un plano espiritual y material, porque todo esto se está produciendo arriba y abajo él está con las mujeres, todavía no ascendió. Son dos cosas que se están dando en simultáneo. Y yo sí, entendería, vuelvo a repetir, eh, estoy especulando todo esto, es la forma como yo trato de entenderlo, ¿no? Y poner juntas las escrituras que si no son difíciles. Cuando él ya más tarde ve a los discípulos, él se le aparece a Pedro, se le aparece a los discípulos a Emaús, pasa todo el día, y cuando él se presenta delante de los discípulos ya es la noche. Había pasado todo el día, habían estado ocurriendo cosas. Y ahí es donde llega y come el pan y come el pescado y lo pueden tocar. Es como que ya se había completado. En ese día de resurrección se había completado la obra que debía hacerse. Te sigo hablando de sí, simbolismos. sí, sí. Volvemos a Génesis capítulo 1, 2 y 3, donde Dios crea al hombre y en el sexto día de la creación, Para mí. el hombre y la mujer pecan, Adán y Eva, que habían sido puestos en determinado lugar para señorear sobre la tierra. Le entregan el señorío a Satanás. El día sexto queda interrumpido en la creación por el pecado del hombre y la mujer. Entonces Cristo tiene que venir y bajar simbólicamente a completar el sexto día. Ese completar sexto día es toda la vida de Jesús, en todo el ministerio de Jesús. 3 años y medio. Qué casualidad, 3 años y medio, la mitad de 7. Daniel, 7 años, si no fuera cortado a la mitad. Jesús tiene que completar el sábado simbólico de la creación, tiene que completar la creación, que es lo que hace en su vida, muerte y resurrección. Pero cuando ya resucita, ya no es más sábado, ya es domingo, ya es el primer día de la nueva semana, en la cual estamos viviendo ahora simbólicamente. Ujú. Entonces, de alguna manera, en este primer día de la nueva semana, donde las mujeres se encuentran con él, las mujeres todavía se creían que él pertenecía a la semana anterior. Ujú. Muy simbólico, ya sé, Claro. No, no, no. pero es la forma que he encontrado de tratar de mínimamente juntar las escrituras y entenderlas en una forma más o menos lógica y coherente, ¿no? Ok. Y tengo una preguntita más, Aldo. Cuando, cuando Pablo dice en 1 Corintios 11, respecto a la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí, y vos lo estabas relacionando recién
al pan y al vino, los símbolos que te presentan a Jesús, y cómo yo me consustancio con Jesús cuando lo como, por eso estoy en Él, estoy escondido en Él, y cómo a través de eso el cetro de Dios me alcanza a mí también. ¿Qué entendés vos por hagan esto en memoria de mí? Porque muchas veces he oído que estamos interpretando, hagan en memoria de mí lo que Jesús hizo. Y me parece que esto tiene que ver con, con lo que significa el pan y el vino como símbolo de Jesús, eh, no en lo que caminó Jesús, sino hacer memoria de ¿Quién que soy? he extendido mi gracia sobre ti. ¿Quién soy? No lo que hizo. ¿Quién es? Ujú. Haced Bueno, memoria de mí es, acuérdense de quién soy y qué bien, soy. Es decir, lo que hice es consecuencia de lo que soy. Volver a poner en el centro el ser en lugar del hacer. sí, Yo había escuchado una explicación de que eso era, recuerden lo que estoy haciendo hoy con ustedes ahora. O sea, no sé si va más o menos de la mano, pero en realidad no tiene nada mucho que ver con lo quién soy, sino Exacto. es, Hagan esto recordando quién soy, claro, no es lo mismo. porque te estás comiendo mi cuerpo y mi sangre. ¿Por qué? ¿Por lo que hice o por lo que soy? No, Por lo porque que sos hago, que en realidad el era Hijo eso de lo que... Dios. Porque sos el Hijo de Claro. Dios. Además, él todavía no lo había hecho lo que iba a hacer. ujú, Entonces, lo que Cierto. puedo recordar es lo que él era, no lo que hizo. Hasta ese momento lo que hizo fue curaciones y milagros. claro. Claro. Pero Pablo ya lo dice en una revelación de un Cristo ya resucitado. Ahí sí ya está claro quién soy. Exacto. Mm, Haced memoria de mí, no de mis obras, no de mis actos. Haced memoria de mí, yo. ¿Quién soy? De mi esencia. Si recuerden a través de esto que yo soy Dios. Por eso a mí me vuelve loco cuando la Santa Cena se celebra mientras estamos cantando cantito, corito, ¿viste? Bueno, pero también hay canciones y canciones, Aldo. Hay canciones que te pueden llevar a ambientar un momento y te desenfocan de quién soy. Es, Pero es- puede haber una canción que te haga reflexionar, como puede ser una explicación o una palabra misma, de quién es, ¿no? pero esa es la responsabilidad del que esté dirigiendo la Santa Cena. Claro, sí. Nosotros en la iglesia generalmente es un acto mucho más solemne que cualquier otro y por eso se le apunta a los himnos o alguna canción que hable de la cruz. Sí, sí se usa música en esos momentos, pero me parece muy enfocada, no, es especial, no es algo lo que surja. Si es una canción enfocada a la cruz, estás enfocando a lo que él hizo. Eh, sí, pero vos recién dijiste, él lo hizo en función de lo que él era Exacto. y a veces también es la forma en que lo entendemos, ¿no? Es que hay que ayudarla a la gente a que entienda que lo que está haciendo es recordar quién era Jesús. Ujú. Que Jesús era Dios. Ese es el objetivo. No es una transacción comercial donde yo le recuerdo, mirá lo que hizo por vos, ¿eh? Ahora vos tenés que hacer por él. Correcto. Muchas veces es así la transacción espiritual. Mm. Vuelvo a repetir, como es tan simbólico, no sé, es decir, tiene sus
bemoles para ser entendido todo esto. Vamos a seguir un cachito más con Esther. Esther 7:3. Dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Fíjate que ella no empieza con su petición y su demanda, sino que ella empieza diciendo, oh rey, en el nombre de Jesús. Es decir, si hallé gracia en tus ojos, si al rey le place, ¿qué es eso? Es yo estoy acá por mérito tuyo, Dios. Es decir, yo estoy acá por mérito de Cristo. Sería la oración. Ahora, dame mi petición y mi demanda. Esther 8:5, van más o menos en la misma línea. Dijo, si le place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, mirá qué lindo si uno empezara siempre las oraciones así, ¿no? Cuando va a hacer peticiones. Y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Gemedata Agegeo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Es decir, Esther pone en primer lugar quién es el rey y lo que el rey le ha concedido. En virtud de todo esto te voy a hacer esta petición, Señor, si te parece que es agradable a tus ojos. Ahora díganme si uno hace una buena formulación de oración. Entonces, esto es el concepto bíblico de ser justo. La Biblia define Jesús el justo. ¿Por qué es justo? Porque el rey extendió el cetro hacia él. No hay justo ni aún uno, porque todos se desviaron. Entonces, ¿por qué no soy justo? ¿Por las cosas que hice? No, por lo que soy. Y hago las cosas que hago por lo que soy. Mi problema no es lo que hago, mi problema es lo que soy. Soy pecador. ¿Estamos hasta acá? Es decir, Esther me parece que ayuda a entender mucho mejor este concepto de la tzedakah o tzedakah. El justo es aquel a quien el rey decide que es justo. Pero qué autoritario. Y es el rey. Lo que pasa es que en este concepto de democracia, viste, No existe esa figura, claro. claro, es otro concepto completamente diferente. Entonces, nosotros en la iglesia predicamos una salvación que tiene que ver con nuestro modelo cultural y no con el concepto bíblico. Pero aún así hay gracia en esto, Aldo. Si no fuera Esto, por la gracia, no podríamos estar presentes. claro, porque con eh, el 99% de la gente que ha recibido de Cristo o que se ha convertido, usando el concepto, no ha podido disfrutar de un conocimiento más amplio y creo que si no fuera por la gracia, en realidad son más los errores doctrinales que otra cosa,
en toda nuestra vida cristiana, en todo el tiempo, en todas las edades. Y, y En ese caso la palabra no es gracia, la palabra es misericordia. bueno, sí. No es lo mismo. Sí, sí, está clarísimo. Yo haría una conjunción de gracia y misericordia actuando al mismo tiempo, ¿no? Es que Se la manifiesta la misericordia, gracia y la misericordia rodea todo lo que, si no todo fuera lo por esto. la misericordia, ni siquiera estarías en condiciones de recibir la gracia. Claro, es muy bueno eso. Es la esencia misericordiosa de Dios Ujú. que le permite concederte su gracia a pesar de. Es decir, Él extiende su trono, su cetro hacia ti porque te mira con misericordia. Si no, tenías que estar muerto. Lo voy a llevar un segundito a Lucas 1, 9 y 10, que dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es decir, le tocaba a él ese día. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Es decir, esta era la parte de la ceremonia, que había dos por día, habíamos dicho. Una era al amanecer, la otra a las 3 de la tarde, donde el sacerdote en ese momento tiene que llevar el incienso adentro y ese era el tiempo en que la gente oraba, que es donde está ocurriendo este hecho. Es decir, podemos decir que este hecho estaba ocurriendo a las 3 de la tarde, muy probablemente. Em, entonces, en el fariseo y el publicano, el fariseo estaba aislado de los demás, porque los demás estaban corrompidos y no podés tocar a un corrompido, él era demasiado puro para eso. Entonces ahí estaba orando en voz alta, dando cátedra a todos los que estaban alrededor, superior. Gracias porque no soy como estos, los perdidos. Fíjate que es una expresión que utilizamos en la iglesia, ¿no? Los del mundo, les decimos así, como si dijéramos los inmundos, porque yo no soy inmundo, yo estoy lavado por la sangre de Cristo. Ah, qué bárbaro, qué bueno, qué grande que sos. Entonces, normalmente las oraciones eran para pedir perdón por los pecados y para agradecer por lo recibido. Y tercero, para pedir fortaleza para aquello que necesitamos. En el caso de esta oración no era nada de eso. Él no oraba, no pedía perdón porque no tenía pecado, no tenía que agradecer lo recibido porque él lo merecía con todo lo que había hecho, y no necesitaba pedir fortaleza porque él ya era suficientemente fuerte. Entonces lo del fariseo, la verdad, no servía para nada más que para lucirse en público. Por el otro lado, el publicano está lejos, apartado, porque no se siente digno. Yo creo que les comenté que se oraba mirando al cielo con las manos alzadas en aquella época, no como ahora que cerramos los ojos y miramos para adentro, ¿no? Em, el- ¿Cómo? Ah, este hombre no se atrevía, sino que se golpeaba el corazón, que es una forma de castigarse a uno mismo. Em, entonces decía, Señor, sé propicio a mí.
Y esta expresión, sé propicio a mí, quiero meterme un poquitito adentro de ella, porque este hombre, el publicano, no dice, ten misericordia de mí. Si lo está diciendo, Señor, haz propiciación por mí o haz expiación por mí. ¿Qué quiere decir? No dice, ten misericordia de mí, porque eso pertenece al carácter de Dios y él estaba seguro que conocía a un Dios misericordioso. Él en ese momento no está pidiendo misericordia. En ese momento se está ofreciendo la sangre y el incienso. La sangre del cordero estaba siendo ofrecida en lugar de él. Ese cordero, derramando su sangre, fue muerto, pero el que debía estar ahí muerto soy yo. Esa sangre es llevada delante de Dios para decirle, Señor, sé propicio a mí. Es decir, mirá esta sangre como si fuera la mía y aceptala en lugar mío. Que es lo mismo que el concepto de expiación. Ex es sacar afuera y ser pío es ser bueno. Es decir, sacá fuera lo malo para que yo pueda volver a ser bueno. A través de esta sangre estoy sacando mi vida, que es lo malo. Mirá esta sangre y aceptala en lugar mío, porque el que merecía morir soy yo. Y si no estoy muerto, ya sé que es por tu misericordia. Señor, sé propicio a mí. Es decir, aceptá la sangre que te estoy mandando en nombre mío. Este publicano estaba enviando la sangre del cordero en lugar de él. No la llevaba él, la llevaba el sacerdote en nombre de él. Pero estaba espiritualmente metido en el acto litúrgico. No era algo que estaba haciendo el sacerdote, era algo que él estaba haciendo a través del sacerdote. Porque esa es la función del sacerdote, intermediar. ¿Se dan cuenta? Esa palabrita, sé propicio a mí, tiene la significación de el tipo estaba metido en lo que se estaba haciendo a fondo, reconociéndolo para sí mismo, cosa que el fariseo, nada que ver. No necesitaba del Dios misericordioso y la sangre esta era del publicano este, pero no era mía. Yo no la necesito. Por eso le dice Jesús, ¿quién les parece que volvió justificado a su casa? ¿A quién el rey le extendió el cetro? Entonces, acá hay un concepto derivado de esto. Yo sé que ustedes no lo tienen, el concepto sacramental, pero vamos a hablar de Santa Cena y bautismo. El acto religioso en sí no sirve para nada si no hay una fe asociada a ese acto religioso. El publicano está teniendo el acto religioso que hace el sacerdote a través de su fe. Tiene fe que esa sangre que el sacerdote está llevando lo representa a él. Yo veo tantas veces por televisión que
inauguran cosas o hacen cosas y aparece el rito, ¿no? El sacerdote por ahí les tira agua bendita, o le hacen una cruz al anillo, o le ponen aceite, o todas esas cosas. ¿Sirve para algo? Si hay fe, probablemente sí. Pero la fe es del que lo ofrece adelante de Dios, no la fe del sacerdote. Pero la mayoría de las veces que uno lo ve, uno dice, ¿y este quién es para pedirle esto al Señor? Entonces, el rey es el quien decide quién es recto en base a su propio juicio, que es totalmente inaccesible a los humanos. Nosotros no podemos saber cuál es la voluntad del rey con determinada persona. Por eso el propio Jesús dice, yo no vine a juzgar, sino vine a salvar. Porque el único que tenía derecho a juzgar era el padre, era el rey. Entonces, el rey decide, el rey nombra, el padre decide que el hijo es el justo. Adán falló, Dios lo descarta y lo manda al hijo. Y el hijo vino a cumplir lo que Adán no había cumplido. Para eso vino. Por eso yo dice, no pasarán ni una tilde de la ley. Yo vine a cumplir la ley, no a abrogarla, no a abolirla. Vine a cumplirla. Esto vale tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es decir, que el concepto de ese cumplimiento es aplicable tanto a Moisés como a Pablo, por ejemplo. Porque la obra de Cristo es eterna y se aplica no solo para adelante en la iglesia, sino también se aplica para atrás. Abraham, David, Salomón, Nehemías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Noé, Job. Entonces Dios es el que dijo, todo el que esté en Cristo es justo. Y el Antiguo Testamento dirá, ¿quién es Cristo? Es el Mesías, es el Salvador. Yeshua, es Yoshua. El ungido es Mesías, el Salvador es Yoshua. El nombre de Jesucristo, Jesucristo, es Yoshua Moisés. Yoshua Moisés. La combinación de Yoshua Moisés, es Jesucristo. O Cristo Jesús, si quieren. El que te rescata, te cruza por el desierto hasta que entres en la tierra prometida. Entonces, para completar alguna cosita acá, Romanos 5:1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves, Sergio? Por medio de, a través de. Justificados, pues, por la fe, no por las obras. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, que fue la que el sacerdote, el sumo sacerdote Jesús, llevó su propia sangre adelante del trono de Dios, por él seremos salvos de la ira. Es decir, es por esa lealtad y unión con él, que se llama fidelidad o fe, que nos mantenemos en la relación con el Padre, que es la relación que el Padre tiene con el Hijo. Y por lo tanto,
su justicia ahora pasa a ser nuestra justicia. Dice Salmo 7:9. Aldo, Aldo. Espérate ahí, que ahí me surge algo que nunca había visto. Porque dice, justificados, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es la ira del Padre. Sí. Ok. La palabra ira, traducila con la palabra retribución. Ujú. Te va a ayudar un poquito a entender el concepto. Acordate que la palabra ira en el Nuevo Testamento en griego es orgé. Yo te lo he comentado alguna vez, me parece. Orgé es la palabra que se utiliza cuando vos servís el vino en un vaso y ya estás tan mamado que llegás al borde del vaso y empieza a derramarse, empieza la orgé del vino. Entonces se derrama, ¿por qué? Porque el vaso está lleno. Es la consecuencia. Es decir, en tu borrachera no paraste de servir vino, seguiste sirviendo hasta que entró a derramarse por todos lados. Cuando estás en ese estado es donde aparece el desborde total que se traduce en la conducta sexual y por eso la palabra orgé la unimos a la palabra orgía, que está mucho más relacionado con sexo que con vino. Pero el concepto básico de ira es esto. ¡Tra! Es cuando llenaste la copa de la ira de Dios, te empieza a caer todo lo que tiraste para arriba. Ujú. Entonces somos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque el Señor te para antes de que llenes tu vaso. O aún derramando el vaso, te extiende el cetro, digamos. Misericordia pura. Exacto. Mm. Ok. Les decía, Salmo 7:9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Es decir, que en el juicio de Dios no está tu conducta, sino que Dios te extiende el cetro porque mira tu mente y tu corazón. No es una aceptación ciega. Muy bueno. No es que es una selección hecha en la carne. Analía, ¿podés pausar un segundito la grabación ahí? Porque entonces el concepto es que Dios prueba la mente y el corazón. Es decir, Dios mira, es como lo que hizo con Saúl y David. Eligió a Saúl de acuerdo al corazón del pueblo, porque Saúl tenía el mismo tipo de corazón. Pero Ujú. lo elige a David porque tiene un corazón como el que Dios quería, porque tiene el corazón de Dios. Es decir, que no es una elección discrecional la de Dios, sino que de alguna manera tiene base en la sabiduría de Dios, que puede mirar la mente y el corazón. Lo cual no significa que Él distinga entre buenos y malos por eso, sino que es una capacidad del rey que está más allá de nuestra capacidad de siquiera examinarla. Él mira el corazón, él mira la mente, y creo que algún día quizá entenderemos por qué razón él extiende el cetro o no. Con la certeza de que no es nuestro corazón y nuestra mente
la que eventualmente puede estar en el lugar correcto. En todo caso diría, Él mira tu corazón y tu mente para ver en qué medida le sos leal a Cristo. ¿Cuál es tu fidelidad a Cristo? Es lo contrario de lo que pasó con Adán. Adán fue concebido justo hasta que pecó. Recibió el privilegio de hablar con Dios y perdió el privilegio. Cuando somos restituidos por Cristo, volvemos a tener el privilegio de hablar con Dios. De la misma manera, Abraham recibió el privilegio de ser declarado amigo de Dios. Para que lo anoten, Segunda Crónicas 27, dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y se la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Segunda Crónicas 27. Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios, es decir, tenía fe en Dios, Dios miró el corazón y la mente de Abraham, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Que es lo que dice Jesús, ahora ya no son más mis discípulos, ahora son mis amigos. Génesis 7:1, Noé. Le dice Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Justo delante de mí, no justo delante de tus prójimos. Te das cuenta que el tema de justicia, tanto con Abraham, como David, como con Noé, te he visto justo delante mío. Es decir, en nuestra relación entre vos y yo. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es porque es nacido de Él. Pero, digamos, la justicia terrenal cuenta, digamos, si hay alguien que es justo y no nació de él. Ah. Claro, ¿a qué se refiere con aquel que hace justicia? Todo aquel que hace justicia es nacido de él. O pienso en Se un refiere a juez. nosotros, pero ¿qué es justicia? Nosotros Volvemos también a- otorgamos la capacidad de determinar justicia, quién es justo. bueno, volvemos a la definición. Si vos lo Sí. entendés desde el punto de vista occidental, que es ético, todo aquel que hace justicia y todo aquel que obra lo correcto es nacido de Mm. él. Pero sin embargo,
con el concepto bíblico, dice, todo el que hace cosas justas, pero no que las hace, sino que de su corazón nace hacer esto. ¿Por qué las hace? Porque es nacido de Dios. Es decir, porque es una nueva criatura. No es el viejo hombre el que hace justicia. Y el concepto de hacer justicia es hacerla permanentemente. Justamente es el propio Juan, y en primera de Juan, que dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y lo hacemos el mentiroso. Pero el cristiano no peca. Dice, ¿cómo no peca? No vive pecando todo el tiempo. Acá está lo opuesto, el que hace justicia. Y pero a veces soy injusto, sí, pero cuando estás nacido de él, tu tendencia no es más a hacer cosas de injusticia, tu tendencia es cada vez a hacer más obra de justicia. No porque vos seas mejor, sino porque Dios te dio la capacidad de ir mejorando y de ir avanzando en todo eso. Bien. Creo que ya estamos en hora, ¿no es cierto? Sí, sí, estamos en hora. Ahora, Me dejó pensando más, me dejó peor que antes. es que el tema de la justicia es En crucial ese y tema. central. Y además tenemos que aprender a leer la Biblia de otra manera con este concepto. Es decir, hay que releer un montón. Por eso los pasé por todos estos versículos. Y lo que tenemos acá, que si quieren lo podemos hacer el próximo jueves, es leer Hebreos 10. Si quieren se los digo como tarea para el hogar. Bueno, ¿Por qué? Porque Hebreos es un libro probablemente escrito por Apolos, aunque tradicionalmente se lo atribuye a Pablo, pero el hebreo es muy diferente del de Pablo, así que es un hebreo muy fino, muy delicado, que probablemente era de Apolos, que era alguien que era un erudito realmente. Él escribe en griego, eh, perdón, no les dije con un hebreo. Él escribe en griego, pero es un griego como si fuera Borges escribiendo español, ¿no? Entonces, Apolo transmite la mentalidad hebrea en lenguaje griego. Muy, muy puntual, muy correcto, usando las palabras en el griego. Entonces, todo Hebreos 10 trata de la religiosidad, por un lado, lo que hace el sacerdote y lo confronta con lo que Cristo hizo y de alguna manera resume todo lo que hemos visto en esta parábola, donde el publicano va creyendo que sus acciones cuentan, perdón, el fariseo creyendo que sus acciones cuentan y el publicano va confiando mucho más en lo que Dios hace. Y esto es lo que trata Hebreos 10, para leerlo despacito y a fondo, si les parece. perfecto. Lo tenemos de tarea entonces para la semana que viene. ¿Mm? Exacto. Bueno, tengo Y que salir yo, así que los saludo bueno, a todos. ¿Sí? listo. Un fuerte Les abrazo. cuento, y les cuento que esta es la última parábola que tengo. No me diga. Sí, porque después tengo el hijo pródigo, que ya lo vimos con ustedes. Sí, Claro, Yo alteré el orden. Así que vimos la bueno, desaparecer. los dejo con Hebreos 10, la retomamos el jueves que viene y si quieren hacemos un repaso completo de lo que aprendieron con esto de las parábolas. sí, perfecto. ¿Eh? Buenísimo. Muy No nos bien. quedamos sin parábola, vimos todas. Vimos por lo menos todas las del libro de Lucas. Sí, Faltarían, hay algunas más en Mateo Marcos.
son todas las que por lo menos yo tengo trabajadas hasta el momento. Así que se me acabaron a mí. Creo que no hay más. No, bueno, está bien, está bien. Bueno, No, pero en esencia es lo mismo, la mirada puesta en el Padre. eh, ok, ahí está la clave de la cosa. Es decir, las parábolas no te muestran conducta del cristiano. Las parábolas te muestran quién es Cristo y quién es el Padre. exacto. Es 180 grados opuesto. Increíble.